En las épocas donde la selva peruana estaba recién habitada y el mundo era un lugar diferente y distante de la razón, donde el amor y el placer prohibido estaba penado con la muerte y la maldición. En tiempos de colonización, la iglesia siempre estuvo presente, llegando a alcanzar millones de testigos en el mundo, y entre ellos había una familia devota. Sin embargo, el comportamiento del marido era simplemente aterrador. La mujer siempre iba a rezar, pero no porque creyera en los milagros, sino porque era la única manera de escapar de su hogar. Ella nunca lo amó. Se casaron porque el hombre abusó de ella y para que no perdiera su dignidad, aceptó comprometerse con él. Aún así, no tuvo al hijo, ya que el hombre la maltrataba hasta que perdiera el conocimiento. Intentó suicidarse, pensaba que era la única manera de acabar con esto. Divorciarse ella no podía, porque aquellos tiempos una mujer sola era sinónimo de vergüenza. El pueblo se preparaba para recibir un nuevo pastor. El domingo, todo el pueblo se reunió para escuchar el mensaje de aquel hombre de Dios. El hombre llevó a su mujer como una familia normal. La mujer, al momento de oír al Señor, sintió una paz que en ese momento decidió confesarse con él. Pero como estaba con su marido, no podía, así que debía esperar el momento adecuado. Una vez terminado el sermón, el pastor se dirigió a su cuarto, donde comenzó a llorar. Desde muy pequeño sus padres le inculcaron miedo a lo desconocido. Pasó su niñez, adolescencia y juventud aprendiendo la palabra de Dios entre cuatro paredes. Sus únicos amigos eran pastores o curas que solo hablaban de lo que él aún no comprendía, pero pensaba que iba por un camino de paz. Un día cualquiera, la mujer se dispone a ir a la iglesia con la excusa de rezar. Se encontraron y rápidamente inició la confesión. La mujer le contó todo entre lágrimas y sonidos de desesperación. En medio de la confesión y sin ninguna razón aparente, el pastor comenzó a llorar frente a la mujer. Sus padres del pastor siempre lo llevaban a la iglesia para que aprendiera sobre su religión, sin pensar que el cura de ese tiempo poco a poco se acercaba a él con malas intenciones. Aún estaba lejos de su entendimiento lo que pasaba, pero cada día, no importando su edad, él se sentía incómodo. El cura les hizo creer a los padres que él no recibía a Dios. Los padres, sin preguntarle lo que realmente pasaba, lo golpeaban y él, como un niño inocente, creía que era su culpa. Salió de su trance y se secó las lágrimas evitando cualquier tipo de explicación. Solo se disculpó. El pastor se sintió muy identificado con la chica y le dijo que viniera mañana para continuar con la confesión. La mujer volvió a su hogar y encontró a su marido tendido enfrente de la casa. Estaba borracho. La mujer entró y de repente su marido le agarró su cabello y entró con ella, iniciando así lo de siempre: golpes y una herida profunda en el alma. El pastor sentía que no pertenecía a la iglesia. Casi 10 años sirviendo a Dios. En todas partes oía chismes, odio, envidia, hasta incluso deseaban la muerte. Y todo eso en la iglesia. Pero cuando se reunían parecía que todo lo escuchado desaparecía y se cubría con risas y un amor tan falso. Aunque estaba cansado queriéndose ir, no podía hacerlo. En aquellos tiempos la iglesia te podía torturar de las maneras más crueles.
hasta la muerte. Al día siguiente la mujer fue a la iglesia para confesarse. El pastor le escuchó y solo dijo que le entendía, soltando cada palabra de su historia. La mujer y el pastor sintieron algo fuerte entre ellos. La mujer se asustó y se marchó. El pastor entendió que lo que necesitaba era amar, algo que lastimosamente en ese tiempo estaba prohibido para él. En plena noche empezó a llover. El marido llegó a su casa, sacó las cosas de su mujer a la calle y la botó, diciendo que estaba harto de ella. Ella no sabía dónde ir, solo pensó en la iglesia y se fue ahí. La lluvia era muy fuerte, que todos los de la iglesia se acostaron temprano y solo el pastor se quedó despierto. La mujer topó la puerta. El pastor, sorprendido, le dio asilo por esa noche. El pastor le indicó su cuarto y no sé quién dio el beso que desencadenaría una pasión tan fuerte que terminó en la cama. Ella se levanta de la cama totalmente magullada y golpeada y con dolor en cada parte de su cuerpo. Pero en ese momento solo quería irse y olvidar todo lo que pasó. El pastor pensó lo mismo. Se vistieron y cada quien volvió a su cuarto. Su marido se fue a la iglesia pensando que ahí había pasado la noche. La vio y se la llevó, dando una excusa barata para no quedar como un cobarde frente a todos. Pasaron 3 meses. La chica usaba falda larga y un vestido ancho porque cada día que despertaba tenía heridas en su cuerpo y además en su vientre había un niño que no era de su marido. La mujer se armó de valor, se fue a la iglesia para contarle todo al pastor, pero alguien de la iglesia escuchó todo y rápidamente el chisme se dispersó por todo el pueblo. Cuando llegó a oídos del marido, se fue a su casa en busca de su mujer. Ella, asustada por perder a su bebé, solo levantó el vestido mostrando el vientre, dándole a entender al marido que era verdad. El marido, fuera de sí, agarró un cuchillo, se acercó a ella, le agarró queriendo matar al niño, pero la mujer desesperada sintió una fuerza más grande que ella y pudo tomar el cuchillo y comenzó a acuchillar al marido por todo su cuerpo. La mujer soltó el arma. Los vecinos, al oír el escándalo, forzaron la puerta y entraron, viendo así aquella escena. Los vecinos la vieron con desprecio, la agarraron a ella y al pastor, mostrando como prueba el vientre de la mujer, para que recibiesen el peor de los castigos, quemarlos vivos. Por votación del pueblo, se comenzó a juntar la leña seca. La amarraron al pastor y la mujer solo veía cómo la leña seca ardía con tanta intensidad, mientras que el pastor, entre lágrimas y desesperación, su piel se enrojecía y quemaba con facilidad hasta que perdió el aliento. La mujer sintió ira. De pronto el pueblo se alejó de ella porque veían que su piel se convertía en un ser diabólico. La multitud se dispersó de ella al ver la figura de un caballo con cuerpo de mujer. La runamula rompió la soga y galopó al monte. Los hombres del pueblo fueron detrás de ella con antorchas, encontrando solo su muerte. El pueblo desapareció al pensar que estaba maldito, y los pocos que se quedaron oían el llanto de la mujer al perder al único hombre que amó. La mujer dio a luz a un niño mitad humano, mitad caballo, iniciando así una descendencia de hijos del diablo.